Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Bien, gracias. Un gustazo escucharles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Como ustedes saben, pues el clima de Quito está bastante fuerte, está haciendo mucho frío, está como el corazón de su ex, saben decir por ahí, ¿no? O como el corazón de su edra. ¿Cuál será más frío? ¿Qué opinan ustedes? Es que El está bien corazón de mi suegra. medio frío. Excelente, muy bien. Entonces, por ese mismo corazón frío tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? No se olviden, por favor, de utilizar saquitos, de llevar bufandas, de llevar paraguas, de tomar vitaminas. Recuerden que cuando el clima directamente aparece, pueden aparecer lo que son enfermedades, ¿no? Lo importante siempre es tener una buena salud, ¿sí? Muy bien. Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 12 participantes y solamente 5 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿ok? Bien, yo tengo una sorpresa para ustedes. Ahora, la pregunta es, ¿la sorpresa la quieren rendir ahorita o al final de la clase? Señorita Ivonne, dígame por favor. Al final dicen, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, entonces al final de la clase, ¿no? Bien, el día de hoy, en este caso, ustedes van a rendir una pequeña evaluación de todo lo que nosotros hemos revisado, ¿no? Acerca de las culturas precolombinas, ¿ok? Así que en este momento vamos a hacer un breve recuento de las culturas que hemos estudiado, ¿sí? Para que después, obviamente, puedan rendir la evaluación. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Me confirman, por Buenas tardes, favor? dicen. Sí, dicen. Excelente, muy bien. ¿Me regalan un segundito, por favor? No se olvide de registrar la asistencia. Ya les voy a compartir pantalla. Vamos a revisar un poquito acerca de las culturas que hemos estudiado para que ustedes puedan rendir la evaluación, ¿no? Muy bien, vamos directamente. Ya me regalan un segundito, por favor. Ya. 2 segunditos nada más me ayudan, por favor. Ya les voy a compartir y vamos a revisar directamente las culturas como un recuento nada más, ¿ok? Para que les vaya muy bien en la evaluación. Ya, excelente. No se olvidarán, por favor, de registrar la asistencia como tal, ¿sí? Como ustedes saben, directamente nosotros hemos revisado, pues, las culturas precolombinas, ¿no? El término precolombino, ¿qué significa? ¿Me hacen un acuerdo? ¿Qué significa el término precolombino? ¿Sí? ¿No? Si no, a consultar. Me parece que les voy a mandar tarea también para el próximo viernes. ¿Ya? ¿Qué significa el término precolombino o precolombina? Sí, ¿no? ¿Me escuchan, por favor? ¿Estamos ahí? Manifestaciones culturales, tal vez. Que pertenece, dicen que pertenece a una época anterior al arribo de Cristóbal Colón. Excelente, muy bien, 10. Parece que se me fue un poquito la señal del internet, ¿no? Muy bien, excelente. Culturas que existieron directamente antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Ahora, Cristóbal Colón, ¿en qué año directamente llegó al continente americano? En 1492. Ya, muy bien. ¿En qué fechas fueron? ¿En qué mes? ¿En qué día? El
12 de octubre. Ya, excelente, muy bien. El 12 de octubre de 1492, ¿no? En donde prácticamente él fue el primer español en donde logró llegar directamente a nuestro territorio, ¿no? Ahora, ¿en base a qué personaje nosotros tenemos del nombre del continente americano? Américo Américo Vespucio. Vespucio. Vespucio, ajá. Excelente, muy bien, 10. Entonces, miren, prácticamente estos fueron los primeros españoles, por decirlo así, que lograron llegar a nuestro continente, ¿no? Sin embargo, ya cuando ellos llegaron, nosotros contábamos con culturas bastante extensas, bastante grandes en nuestros territorios, ¿no? Y una de esas culturas directamente fueron los mayas. En este momento vamos a revisar las características importantes, por favor. Hasta eso me ayuda en la lectura el señor o la señorita Wendy Licenciada, Noroña. buenos días. ¿Cómo Mil está? disculpas, Buenos siempre. días. Sí, excelente. Muy bien. No se olvidará, por favor, de escribirme al chat, por favor. Muy bien. Señorita Wendy Noroña, ayúdame en la lectura, por favor. Características de los mayas. Ya, característica de los mayas. Entre las principales características que definen la cultura maya podemos destacar los siguientes. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América e influyentes en el surgimiento y la costumbre de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, principalmente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y la relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades, estados. Desarrollan grandes conocimientos de matemática, astrología y escritura. Contribuyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a detallar algunas características importantes de la primera cultura que nosotros estudiamos, ¿no? Los mayas, ¿sí? Si bien es cierto, fue una cultura que prácticamente se asentó en la península de Yucatán, ¿no? Y obviamente fue un territorio en donde prácticamente aprovecharon los recursos de la naturaleza, ¿no? De cierta manera, ellos podemos atribuirlos de que contaban con una religión politeísta, ¿no? Adoraban a diferentes dioses, ¿no? Y cada uno de estos dioses, obviamente, pues, representaba un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Hablamos directamente de la agricultura, hablamos también de las formas como ellos empezaron a trabajar la tierra y de las actividades directamente de la irrigación que nosotros la conocemos, ¿no? Que era una forma en la cual los mayas directamente utilizaban la tierra, sí, las chinampas que nosotros la conocemos, en donde entregaban una pequeña porción de tierra y obviamente las personas la trabajaban, la rodeaban de agüita, de tal manera de que la tierra se vuelva más fértil para que los productos, en este caso, salgan de la mejor manera, ¿no? Hablamos también que en la política se manejaban por ciudades-estados, es decir, que cada ciudad directamente contaba con un representante y a su vez el representante directamente le rendía cuentas al emperador, ¿no? También podemos hablar de que tuvieron gran avance en la matemática, hablando de los números decimales, la utilización directamente del número cero, hablamos de la creación de los calendarios, ¿sí? Y sobre todo de la escritura jeroglífica que ellos lograron mantener, ¿no? Aquí también podemos detallar una característica importante dentro de la creación de las pirámides escalonadas, ¿no? Que funcionaban como centros ceremoniales en donde prácticamente realizaban lo que son sacrificios humanos y el canibalismo como tal, ¿no? Aquí también podemos observar algunas imágenes, ¿sí? Como ellos directamente vivían en su territorio, ¿no? Aquí podemos ver las pirámides, ¿no? Si nos podemos dar de cuenta un poquito, tienen el nombre de pirámides escalonadas porque obviamente tienen las gradas como tal, ¿no? Y en la parte final directamente encontramos lo que es
un pequeño centro ceremonial, ¿sí? En donde prácticamente realizaban los sacrificios. Aquí tenemos pues a la población directamente de los mayas, encontramos lo que son colores vistosos dentro de su ropa, ¿sí? Podemos verificar también que en su cabeza encontramos lo que son como unos protectores, por decirlo así, que estaban con colores vistosos, con plumas y que obviamente estaban representando pues jefes importantes dentro de los mayas, ¿no? Como ustedes saben, directamente ellos crearon lo que son los calendarios, en donde establecieron los días del año y donde también lograron establecer las fechas en donde la tierra era más fértil como tal, ¿no? Aquí podemos encontrar algunas imágenes más. Vamos a hacerle un poquito más grandecito, por favor. Ya, excelente, muy bien. ¿Sí? Entonces aquí encontramos directamente cómo se vestían, encontramos lo que son las pirámides, los calendarios y obviamente los rituales, en este caso, que los mayas realizaron en su momento, ¿no? Muy bien, pasamos directamente hacia otra cultura precolombina, ¿sí? De la otra que directamente también ya habíamos estudiado, que son los aztecas, por favor. ¿Me ayuda en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Pamela Dicao, por favor? Buenas tardes, Lice. Muy buenas tardes. Lo que está ahí en la pantalla, eso le leo. Sí, por favor. Listo, Lice. Dice, los aztecas se caracterizan por los siguientes aspectos. 1. Se ubican en el actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo del Valle de México. 2. Tenían sus propias creencias y divinidades a raíz de las cuales practicaban el canibalismo y realizaban sacrificios humanos. 2. 3. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria. No alcanzo a leer bien. Esperemos un ratito, Lice. 4. Su economía se basaba en el cobro de tributos, el comercio y la agricultura. 5. Contaban con un gobernante supremo llamado Huey Tlatoani. 6. Su idioma principal era el manuati. 7. Fueron una de las primeras culturas que fundó escuelas, incluidas una para mujeres. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Características de los aztecas, ¿no? Se ubicaron directamente en el Valle de México, en el actual México que nosotros conocemos. También contaban con sus propios dioses, tenían sus propias creencias, pero sobre todo practicaban lo que era el canibalismo, ¿no? Si recordamos un poquito qué era el canibalismo. El canibalismo es lo que los aztecas mismos se comían, digamos, hacían los sacrificios y se comían a los seres humanos mismos, se hace comerse entre ellos, pero haciendo sacrificios. Excelente, muy bien. Los sacrificios y obviamente el canibalismo, pues, que era directamente alimentarse de otros seres humanos, ¿no? Y eso directamente lo realizaban dentro de los centros ceremoniales, ¿no? Muy bien. Su gobierno era una monarquía autoritaria, es decir, que el líder directamente contaba con todos los poderes. Él tomaba todas las decisiones y eventualmente era un pueblo sometido por su emperador, ¿no? Ahora, su economía se basaba en el cobro de tributo, comercio y la agricultura, ¿no? Ahora, ellos también practicaron directamente lo que era el trueque. ¿Qué será el trueque? Que se cambiaba Mira por otro bien. de producto a producto se cambiaba. Excelente, muy bien. Comercializaban de esa manera, ¿no? Contaban con un gobernante supremo llamado Huey Tlatoani, es decir, el que era el líder directamente de los aztecas. Su idioma principal era el náhuatl. Fue una de las primeras culturas que fundó escuelas, incluida para mujeres, ¿no? Entonces, miren, las culturas precolombinas, y hablando directamente de los aztecas,
tuvieron gran relevancia e importancia porque crearon directamente escuelas para las mujeres, cosa que en otras culturas obviamente no lo habían realizado, ¿no? Aquí podemos verificar una imagen, ¿no? Cómo están directamente en el mercado, sí, por decirlo así, en donde prácticamente logran intercambiar, perdón, lo que son sus productos, ¿no? Aquí podemos ver algunas personas, algunos productos. Aquí podemos ver directamente las autoridades, por decirlo así, que obviamente estaban a cargo Sí, de... Listen, No se le escucha nada. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí tal vez? Estaba entrecortado, dicen lo que dijo, no se le entendió nada. ¿Me escuchan ahí tal vez, por favor? Sí, ahí sí. Ya, excelente, muy bien. Parece que es la señal del internet, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí podemos encontrar, ¿no? Una imagen representativa de cuando los trabajadores, obviamente hablando de los aztecas, tenían sus productos y realizaban directamente los intercambios, ¿no? Aquí podemos hablar directamente de algunas autoridades que obviamente estaban a cargo de estos territorios, ¿no? Ahora, vamos a pasar directamente hacia otra cultura importante que ya habíamos estudiado, ¿no? Que son los incas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Scarlett Orozco, ¿estamos ahí? Sí, profe, sí estoy. Por favor. Características. Entre las principales características de la cultura inca podemos destacar que eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, como en el dios del sol, la luna y algunos fenómenos naturales. Eran esclavistas, utilizaban la mano de obra humana, impuesta por la fuerza de quienes eran prisioneros de guerra al servicio del Estado. Su economía se basaba en agriculturas, aunque desarrollaban también la ganadería. Su principal gobernante era el Inca o Zapa Inca, monarca absoluto. Se ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores. Su imperio se comunicaban por extensas rutas a lo largo y ancho de sus territorios. Poseían un ejército grande y fuerte, como armas, estrategias y tecnologías avanzadas para la época. Tenían una amplia actividad artística. Practicaban la arquitectura, escultura, cerámica, pintura, orfebrería y plantería, textilería, música, danza y literatura. Excelente, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Platería. Sí, la que estaba acá era platería. Excelente, muy bien. Acá, si hablamos de otra cultura bastante grande, importante y extensa, fue la cultura inca, ¿no? Que también se encontró en Sudamérica, ¿no? En América del Sur. Si bien es cierto, ellos también contaban con una religión politeísta, creían en varios dioses y sobre todo, pues, los representaban con diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, al sol, ¿con qué nombre los conocían los incas? Empezó Inti, real. Inti, muy Inti. bien. La Inti. luna, Ya. Ya la empezó Villa. la madre Ay. tierra, a ver, Pachamama. la luna la conocía como Quilla, la madre tierra como. Pachamama. Pachamama. Sí. Excelente, Pachamama, muy bien. ¿Cuál es el dios creador de los incas? El más importante de todos. Viracocha. Atahualpa. Excelente, Viracocha, muy bien. Atahualpa directamente era un representante de los incas, ¿no? Muy bien. Pero Atahualpa, él fundó Viracocha. eso del Cusco, o sea, la vez pasada estuvimos viendo sobre los incas. Excelente, muy bien. Lo Atahualpa confundió. obviamente pues era un representante directamente de los incas, ¿no? Que él buscaba la finalidad de ser el Zapa Inca, es decir,
el líder directamente de esta cultura, ¿no? Pero el dios creador de todo esto, directamente representado por los incas, era Viracocha, ¿no? Ahora, si nosotros recordamos un poquito, en este caso, la mayoría de los dioses que representaban los incas estaban a cargo de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y cada uno de ellos, obviamente, pues contaban con sus propios ritos, con sus propias ceremonias, ¿no? Que al día de hoy siguen vigentes en la actualidad. Ahora, ¿de qué sitio o de qué lugar directamente salieron los incas, ¿no? Se ubicaron y directamente el origen de los incas se establece que fue en el lago Titicaca. ¿En qué territorio queda el lago Titicaca? ¿Será que queda en Chile, en Colombia o en Bolivia? Bolivia. Excelente, queda en Bolivia, ¿no? Que prácticamente se menciona que de ahí, del lago Titicaca, emergieron directamente los incas, ¿no? Y que obviamente al día de hoy todavía seguimos participando en las ceremonias, hablando del Inti Raymi, hablando directamente de las tradiciones que siguen vigentes en los indígenas al día de hoy, ¿no? Eran esclavistas, utilizaban la mano de obra humana impuesto directamente por ellos y directamente los prisioneros de guerra estaban al servicio del Estado inca, ¿no? Recordemos que los incas iban anexando más territorios y aquellas personas que vivían en esos territorios pasaron a ser directamente esclavos, ¿no? Su economía se basaba en la agricultura, aunque desarrollaron también la ganadería. En la ganadería, animales como cuáles. La llama. Excelente. ¿Y la prima hermana de la llama? La alpaca. La alpaca. Excelente. Muy bien. Su principal gobernante era el Inca o Zapa Inca, monarca absoluto, ¿no? Que prácticamente era el líder de esta cultura y directamente él estaba a cargo de tomar todas las decisiones en su territorio, ¿no? Y obviamente, pues el territorio de los incas estaban divididos en 4 suyos: el Chinchansuyo, el Contisuyo y el Antisuyo y el Collasuyo, ¿no? Que eran, en este caso, eran formas de dividir el territorio bajo el control del Zapa Inca, ¿no? Se ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores, ¿no? En Perú, directamente en el Cusco. Excelente. Su imperio se comunicaba por extensas rutas a lo largo y ancho de los territorios. Las personas que llevaban información de un lugar a otro, ¿con qué nombre se le conocía? Mensajeros. Ya, esos mensajeros tenían un nombre. ¿Con qué nombre los conocían los incas? Que iban corriendo kilómetro a kilómetro llevando la información. Chasquis. Excelente, muy bien, los chasquis. De esa manera, obviamente, pues llevaban la información, los designios, las normativas que obviamente Zapa Inca daba en su momento, ¿no? Poseía un gran ejército grande con fuertes armas, estrategias y tecnologías avanzadas para la época, ¿no? Recordemos que la población de los incas sobrepasaba los 7 millones de habitantes. Y por ende, el ejército obviamente era bastante extenso y bastante grande, ¿no? Tenía una amplia actividad artística, practicaban la arquitectura. Una de las obras de arquitectura más representativa de los incas, ¿cuál es? ¿Cuál será? Que se encuentra directamente en el Perú. De Machu Picchu. Esta no es de Machu Picchu. Excelente, muy bien. Las ruinas de Machu Picchu, ¿no? Excelente. En escultura, la cerámica, pintura, orfebrería, platería, textilería, música, danza, literatura, religión, hablando también de la cosmovisión andina, hablando de personajes importantes que ayudaban al Zapa Inca a tomar decisiones, en el caso de los chamanes como tal, ¿no?
aquí también podemos encontrar una imagen representativa, ¿no? Que aquí está directamente el Sapa Inca, es decir, está el líder, aquí directamente están la población o en este caso las personas que querían directamente obtener lo que es una aceptación directamente de su cultura y obviamente era venerado como un dios, ¿no? Aquí podemos ver cómo está vestido, también podemos ver directamente cómo es su apariencia, sobre todo directamente una pequeña corona, las plumas también. Aquí encontramos cómo están vestida la población, ¿sí? Aquí directamente podemos verificar cómo está la Guardia Real del Sapa Inca y sobre todo directamente aquí podemos encontrar directamente las esposas o concubinas del Sapa Inca, ¿no? Pero en fin, directamente la cultura de los incas se considera pues una de las más grandes, de las más extensas directamente en América del Sur y donde las cuales directamente terminaron con la llegada de los españoles, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica, ¿qué español llegó y obviamente terminó con esas culturas? ¿Cómo se llama el conquistador de México? Excelente. ¿Cómo se llama el conquistador de México? 10 en ese momento, ¿no? ¿Sí? ¿No? Si no, vamos a consultar. Listo, muy bien. Vamos a consultar, por favor, cuál fue el conquistador de México, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña biografía de ese personaje, ¿no? Y también vamos a consultar quién conquistó directamente el Imperio Inca, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña biografía de estos dos españoles, ¿sí? Que en Centroamérica obviamente era conocido como Hernán Cortés, mientras que en Sudamérica obviamente era Francisco Pizarro, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña biografía de estos dos españoles, lo vamos a hacer en un cuadernito, le toman una foto y me envían a mi número, por favor. De México, ¿y qué más dijo Lisen? Y el conquistador de la cultura de los incas. Ya, de los incas, ¿y el primero cuál era, profe? Disculpe. El conquistador de México. Excelente, ¿sí? Bien, vamos a hacer una pequeña Ayuda con su biografía, por número, favor, dice. de estos dos personajes. Sí, dígame. ¿Nos puede ayudar con su número telefónico? Excelente, muy bien. No hemos revisado las clases grabadas, por favor. Siempre revisemos en la primera clase, ya les había dejado mi número, ¿no? Pero igual, también les repito, por favor. 098-31-27-915, ¿no? 098-31-27-915, por favor. Ahí directamente van a enviar la actividad, ¿sí? No nos olvidemos siempre de revisar las clases grabadas, por favor, ¿ok? Bien. Disculpe, Licen, dijo la biografía de los conquistadores, Sí. conquistador de México y cuál más. Y el conquistador de la cultura de los incas. De México, Hernán Cortés, y de la cultura de los incas, Francisco Pizarro. ¿Ya? Excelente, muy bien. Entonces, como ustedes saben, prácticamente esas culturas precolombinas dieron bastante aportación a la sociedad indígena, por decirlo así, la que tenemos en la actualidad, en donde siguen vigentes sus tradiciones, sus cosmovisiones, sobre todo sus actividades, ¿no? Recordemos que las culturas precolombinas, obviamente, pues, llegaron a terminarse cuando llegaron los españoles, ¿no? En el caso de México, obviamente, Hernán Cortés, y en el caso de Sudamérica, directamente por Francisco Pizarro, ¿no? Como ustedes saben, Pizarro capturó Atahualpa, lo hizo prisionero, pidió pues por el rescate 3, 4, hasta 5 cuartos llenos de oro. Obviamente, pues, la población indígena lo cumplió, mientras que Pizarro no lo hizo. Después bautizó directamente al Sapa Inca en el caso de Atahualpa con el nombre de Francisco y obviamente después lo
asesinó, ¿no? Y eventualmente, pues, los españoles empezaron a llegar a nuestro territorio. Francisco Pizarro, obviamente, fue apoyado por los cañaris, una de las culturas bastante fuertes dentro de nuestro territorio, y lograron derrotar a los incas, ¿no? Y eventualmente los españoles llegaron a nuestro territorio y obviamente, pues, las costumbres, las tradiciones, en el mayor de los casos se perdieron, ¿no? Pero siguen vigentes a pesar de los 500 años de sometimiento, hablando de los años de 1500 al 2000, realmente las visiones, las tradiciones, las costumbres de los incas prevalecen directamente en los indígenas al día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Listen, ¿hasta qué día hay que entregar el deber que mandó a consultar? Hasta el próximo viernes, por favor. Listo, Listen, gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, ¿estamos bien? Excelente. Ahora pasamos a la sorpresa, por favor. ¿Ya? Pasamos a la sorpresa. Bien. En este momento yo les voy a compartir un pequeño enlace, por favor. ¿Sí? Les voy a compartir al chat del Zoom en este momento. ¿Sí? Una vez, ya les voy a explicar, por favor, me regalan un segundito, ¿no? Una vez que ustedes le den clic a ese enlace, ya que les acabo de compartir, les va a salir directamente esta pequeña evaluación. Entonces nos dice, escriba las características de los aztecas, ¿ya? Vamos a escribir directamente en la partecita de acá abajo, ¿sí? La que nos dice texto de respuesta largo, ¿no? Vamos a escribir en la partecita de abajo. De ahí, avanzamos, por favor. Escribe el nombre del dios de los aztecas. De igual manera, vamos a escribir en la partecita de abajo, por favor. Seguimos avanzando. Escribe el nombre del dios de los aztecas, de otro dios de los aztecas, ¿no? Mirando la imagen, colocamos el nombre en la partecita de abajo. Tercera pregunta, escriba las características de los poztecas. Muy bien. De igual manera, escribimos en la partecita de abajo, por favor. Escriba las características de los del pipiltín. Excelente. De igual manera, lo vamos a escribir en la partecita de abajo, ¿no? Acá, escriba las características del calpulec. Si recordamos un poquito, estas son características de una cultura importantísima que ya revisamos, ¿no? Pero bueno, eso directamente ustedes ya lo tienen que completar, ¿no? Escribe el nombre de los siguientes productos. De igual manera, van a escribir en la partecita de abajo, por favor. ¿Sí? Aquí tenemos otro producto de igual manera, ¿no? Describa la ubicación geográfica de los incas. También lo vamos a hacer en la partecita de abajo. ¿Quiénes eran los incas? De igual manera, una breve descripción. Y escriba 5 características principales de los incas, ¿no? De igual manera lo hacemos en la partecita de abajo. Describa la organización social, muy bien, en la parte de abajo, ¿no? Algo que mencionar aquí, no sé si recuerdan, en algún momento les había mencionado de que existen historiadores que mencionan de que si nosotros giramos la fotografía, aquí podemos observar un rostro, ¿sí? Pero obviamente son opiniones y opiniones, ¿no? Seguimos avanzando, por favor. Describa a los mayas. De igual manera, hacemos una descripción en la partecita de abajo. Describa 3 características importantes de los mayas. De igual manera, escribimos, por favor. Y una vez que ya hemos terminado, aquí en la partecita de abajo les va a salir una opción que nos dice enviar. Le damos clic en enviar y directamente ya me llega a mí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Listen, ¿me puede repetir el link, por favor? Ya les envié al chat del Zoom. Lo que pasa es que a mí me robaron todo, listen, no tengo. No, les envié ahorita en el chat del Zoom, donde escribió la palabra presente, ahí está el enlace. Licenciado, ¿y eso puede llenar ahorita o para cuándo? Listo, muy bien. La evaluación, ¿qué día estamos? Domingo. Domingo, la evaluación. A ver. Ya. Esta evaluación vamos a quedar hasta, ya, hasta el próximo viernes.
¿Les parece bien? Sí, Listen, gracias. Licenciado, sí, está muy bien. Ya, muy bien. Vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? Entonces, Va a ir al chat del grupo porque para poder llenar. Porque sí, si en el sale chat. del Zoom, si nos salimos ya no tenemos el link. Ya, muy bien. Este enlace, por favor, pueden copiarlo en este momento y colóquenlo en el grupo del WhatsApp, sí, que tienen ustedes para que los compañeros que no lograron ingresar, obviamente lo puedan trabajar, ¿no? Entonces, ¿pueden compartirlo en este momento en el grupo? Sí, porque ya mismo empieza la otra clase, por favor, gracias. Sí, por eso mismo. ¿Ya pueden compartirlo, por favor? Me confirman. Si no, para compartirles yo directamente en el grupo. ¿Sí? Licenciado, usted mismo compartiendo, por favor. Excelente, listo. Entonces yo mismo les voy a compartir el enlace en el grupo, ¿sí? Bien. Sí, Entonces, licenciado, por favor. chicos, excelente. Nos quedamos hasta ahí. De mi parte, pasen un excelente día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga Gracias, siempre. Nos licenciado. vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Chao, licenciado. Gracias.